lo vio con el grupo 4 y el grupo 8. Y de ahí no hubo más clases. ¿Y con los otros dos grupos que vimos la última vez? O sea, ¿todos vieron Glen numeral o no? No los escucho. No, con el grupo 3 y el grupo 7 no se pudo conectar por cuestiones de que tenía que ir a representar el país en Panamá. Ah, ya, pero ¿hasta dónde vimos con el otro grupo? La última que vimos, con ese grupo que no pude yo. La compañera Sabine, doctor, ¿quién es la ¿Dónde está Sabine? Con el grupo 8 vimos y el grupo 7 vimos hasta fracturas expuestas. Fracturas expuestas. Y ¿Qué más? así nos quedamos. Y luxes. ¿Y qué más? ¿Fracturas expuestas fue el último tema que vimos con el otro grupo, los otros dos grupos? ¿O algo más vimos? Sí, doctor, y la clavícula. Así nos quedamos. ¿Clavícula, omóplato? No. No. Bien. Esto de ahí sí se vio, doctor, con el grupo 4 nomás. ¿Cuál? ¿Omóplato? Sí, homóplato se vio con el grupo 4 y el grupo 8. Perfecto. Glen numeral no hemos visto entonces. Pero sí hemos visto con el otro grupo, pero sí hemos visto con ustedes. Sí, Ya. el numeral se vio también con el grupo 4 y el grupo 8. Ya. Entonces faltan dos grupos que no hemos visto Glen numeral, ¿es correcto? Exacto, doctor. Ya. No. Vale. Ok, doctores, vamos a ver algo que veamos todos, ¿no? Vamos a ver luxaciones, otra luxación del hombro, que es la luxación acromioclavicular. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? Recording Sí, in doctor. progress. Ok, Sí, déjenme aceptar. Listo. Vamos a la luxación acromioclavicular. Vamos a hacer un recuerdo anatómico de la articulación acromioclavicular. La, la articulación acromioclavicular es una articulación conocida como del tipo artrodia o plana. ¿Qué significa? Que tiene dos superficies planas que se deslizan entre sí unidas por ligamentos a este nivel. Entonces, viendo en la práctica, vemos aquí la clavícula, el tercio distal, junto con el acromion, que es la parte más distal de la espina del omóplato, que forman el acromion o llamada articulación acromioclavicular. Está unida las dos por el ligamento propio acromioclavicular
y por un pequeño menisco. Cuando hablo de un pequeño menisco, es un cartílago que está entre los dos que mantiene o lo mantiene así firme y hace que tenga un movimiento específico así. Aparte de eso, está fijo. Esta es la apófisis coracoides del omóplato y está fijada esta articulación, sobre todo la clavícula, de los ligamentos coracoclaviculares, o lo que es lo mismo, que vienen de la coracoides a la clavícula, conocidos como ligamentos conoide y trapezoide. Llamados conoide porque tienen la forma de un cono y trapezoide porque tienen la forma de un trapecio. Importantísimos porque cuando estos ligamentos se rompen, la clavícula se eleva de su sitio formando la típica luxación acromioclavicular. Ya vamos a ver. Y está de acá son las diferentes formas de relaciones que existen entre la clavícula y el acromio, formando la articulación acromioclavicular, dando como resultado algunos tipos de lesiones a este nivel. La mayoría de veces, esta de aquí es la acromioclavicular y para tener claro, el tercio interno de la clavícula se puede relacionar con la horquilla external, formando básicamente la articulación esternoclavicular a ese nivel, que puede provocar también luxación, que es otro tipo de las luxaciones que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el que se daña una luxación acromioclavicular o por qué se produce? Básicamente es por mecanismo, choque directo sobre el hombro, caída sobre la articulación del hombro por hacer algún tipo de actividad deportiva. Vemos claramente cómo la clavícula de color rojo se articula con el acromion de la espina del omóplato, color amarillo, y se ha deslizado, desplazado hacia arriba por acción muscular y los ligamentos que acabo de mencionar, que es el conoide y trapezoide, se han roto probablemente y hayan desplazamiento hacia la parte de arriba. Como decía, el mecanismo principal de este tipo de lesión es un choque directo sobre el hombro. Les pongo un ejemplo. Cuando alguien, por ejemplo, va en un vehículo en movimiento, principalmente liviano, ya sea moto, ya sea en bicicleta, pues tenían la desventaja de caerse y volar y caer directamente sobre su hombro en el pavimento. Eso provocaba un trauma importante con lesión de los ligamentos y la clavícula se desplazaba por arriba del acromio, formando lo que se llamaba luxación acromioclavicular. También algún tipo de golpe o caída puede provocar o podría provocar algún tipo de lesión sobre la caída sobre la articulación del hombro, otro tipo de situación. Y alguna actividad deportiva, imagínense que alguien esté jugando fútbol, fútbol americano, rugby, cualquiera de esas cosas, puede provocar de una u otra manera que se caiga y se golpee directamente el hombro haciendo actividad deportiva y produzca este tipo de lesión. Entonces, el mecanismo básicamente es un trauma directo sobre la articulación del hombro. ¿Cómo clasificamos las luxaciones acromioclavicular? Las clasificamos en tipo 1, tipo 2 o tipo 3, o también llamado estadio tipo 1, tipo 2 o tipo 3. En la tipo 1, después de un trauma directo sobre el hombro, pues los ligamentos todos están indemnes, a pesar de que hay dolor, limitación para el movimiento y todo lo demás, pero todo está indemne. ¿Cómo lo logramos localizar esto? Con una radiografía de diagnóstico. Ya vamos a ver. Eso con respecto a el estadio 1. Vamos a hablar del estadio 2. En el estadio 2, en cambio, hay una ruptura parcial de los ligamentos acromioclaviculares y la clavícula se desplaza hasta un 50% por encima del acromio. Solo un 50%. Como ven, hay ruptura de los ligamentos acromioclaviculares a ese nivel y están indemnes los ligamentos conoide y trapezoide a este nivel. Y el estadio más grave o estadio 3 es en el cual hay una ruptura total de todos los ligamentos, ya sea los acromioclaviculares y los coracoclaviculares, conoide y trapezoide, y la clavícula se va a desplazar más allá del 100% del acromio. Entonces, el primero se lo conoce como un esguince simple, el segundo como ruptura de ligamentos parcial y el tercero como ruptura de ligamentos totales. Recuerden, importantes conoide y trapezoide son los ligamentos coracoclaviculares que se dañan o se lesionan en este tipo de trauma. ¿Cómo viene el paciente a la emergencia del hospital? ¿Cómo nos llega? ¿Cómo lo vemos de un momento a otro? Pues hay signos clínicos importantes. Entre esos tenemos básicamente, al estar elevada la clavícula en su sitio, porque es la más frecuente, y la ruptura, por acción de la gravedad, el húmero, en este caso aquí, no ven la flecha, se desplaza hacia la parte de abajo, o sea, hacia la parte caudal, y la clavícula se desplaza hacia la parte
cefálica, o sea, cefálica significa hacia la cabeza. Entonces, provocando un desplazamiento importante que vemos como resultado a la derecha que la clavícula va a estar prominente un poco a nivel del hombro. Es por eso que vamos a ver en esto, donde estoy señalando a este nivel, cuando la clavícula se protruye hacia arriba, el signo más importante de la luxación acromioclavicular que se conoce con el nombre de signo de la tecla de piano. ¿Cómo uno toca un piano? Pues bien, toca un piano, toca la tecla, la empuja hacia abajo, luego la suelta y la tecla de piano se levanta nuevamente. Entonces, signo de la tecla de piano positivo. Obviamente hay dolor localizado, el reborde de la clavícula se ve, pero lo más frecuente que vemos es el reborde de la clavícula. Un ratito, cuando nadie habla. Doctor, por si acaso está con el micrófono apagado. Ah, no me han estado escuchando nada entonces. No, doctor, No, no se le Ahora doctor. sí, escucha. vamos nuevamente. Esperemos un momento. Decía, repetimos nuevamente, signo de la tecla de Pero había piano, apagado la clavícula está en el reborde, dolor localizado, limitación al movimiento. ¿Ok? Sigo avanzando. Ahora, ¿cómo tratamos esto? Regresamos nuevamente a la parte de los estadios. Cuando es un esguince simple, ¿qué ha pasado esto? ¿Ya? O hablemos primero del diagnóstico también. Clínicamente ya lo vimos, el diagnóstico netamente radiológico. Tomamos una radiografía convencional, AP de hombro, donde vamos a notar que la clavícula puede estar al mismo nivel del acromio o que ha desplazado el 50% por encima o está desplazado el 100%. Ya si vemos así, ya sabemos que es en el estadio 3. Si vemos la mitad que se ha desplazado, estadio 2.
Y si vemos que no está desplazado y hay dolor, hay el antecedente obviamente del trauma, es estadio 1. ¿Ya? Esa básicamente sería la situación. Entonces, el diagnóstico básicamente es radioclínico y radiológico. Recuerden, signo de la tecla piano, se los voy a preguntar en el examen, doctor. Signo de la tecla piano. Es el más importante, la acromioclavicular. Entonces, el estadio 1, ¿cómo lo tratamos? El estadio 1 lo tratamos solamente con un inmovilizador de hombro. Perdón. El estadio 1 lo tratamos con inmovilizador de hombro. ¿Qué es un inmovilizador de hombro? Algo más o menos parecido a esto, ¿no? Aunque a pesar de que ya no se usa tanto, esto le llaman avioncito, ya no lo usamos, que es con yeso, y este con un vendaje más cercano, ¿no? También esto, pero realmente es, no sé si han visto el cabestrillo típico, pero tiene una tira que agarra totalmente el tórax. Esto es el estadio 1 por aproximadamente 3 semanas. Luego vamos al estadio 2, donde vamos a notar claramente que tienen que ver básicamente el estadio 2 si es una lesión de un paciente que hace mucha actividad física con sus brazos o su actividad manual es importante, o es un paciente que no hace mayor cosa. Y yo les digo todos los años a mis alumnos, el estudiante de medicina, por ejemplo, que no hace nada en su casa, que está tranquilo, pues definitivamente ese es un paciente de estadio 2 leve. Entonces, al estadio 2, estudiante de medicina, para que se acuerden que no hace mayor cosa, lo tratamos como el estadio 1, con una inmovilización. Pero el paciente que hace mucha actividad de fuerza, que trabaja en fuerza, que hace mucha actividad con sus brazos, deportistas de élite o qué sé yo, ellos sí hay que hacerles tratamiento de tipo básicamente quirúrgico. Quirúrgico consiste básicamente en estabilizar esa articulación, ¿ya? Y colocar, por lo general, o una clavija, como vemos aquí en este de aquí, o un cerclaje, que es colocar un alambre entre la coracoides y la clavícula para que quede perfectamente bien. Entonces, esa sería más o menos la idea del acromio clavicular tipo 2 del paciente que hace mucha actividad o que tiene que usar sus manos mucho y su hombro para trabajar mucho. Y el estadio 3, pues no hay que decir nada, pues el estadio 3, todas son de tratamiento quirúrgico. Entonces vemos claramente aquí, tratamiento quirúrgico. Las tipo 3 son cerclaje, y también hay pequeñas placas en bayonetas, también hay un tornillo tipo Bosfor que se coloca de la clavícula hasta la coracoides, hay cerclaje, como vemos aquí. Y también podemos ver de una u otra manera, también como un enlazado con alambre entre un hueso y otro. Todas estas opciones dan como resultado que tengan un tipo de tratamiento de tipo, tratamiento de tipo quirúrgico, ¿no? A este nivel. Ok, perfecto. Preguntas hasta ahí de acromioclavicular. Es una articulación artrodiplana. Recuerden, es una articulación trepadora que sirve para trepar. Es una articulación que se lastima con un mecanismo directo por caída. Cuando yo trabajaba en el hospital militar, tenía muchos militares que andaban borrachos en su moto principalmente y se caían, se golpeaban su hombro y llegaban con luxaciones acromioclaviculares al hospital y teníamos que operarlas porque la mayoría llegaban en estadio 3. ¿Ok? Eso básicamente las articulaciones acromioclavicular. Vamos a otro tipo de lesión que se llama luxaciones esternoclaviculares, que son aquellas luxaciones que están formadas por el esternón, el tercio interno o la parte interna del esternón y la clavícula. Veamos la articulación esternoclavicular, veamos el esternón aquí, la horquilla esternal y la clavícula, donde está unido básicamente por cartílago hialino y sobre todo por un pequeño menisco color azul, que es el que da estabilidad al mismo, ¿no? Luxación esternoclavicular. Ok, ¿por qué es importante esta luxación? Porque a pesar de no ser tan frecuente, pudiera ser mortal en algún momento. ¿Cómo es esto? El mecanismo de esta luxación es un choque directo anterior. Imagínense que se golpea, rompe el ligamento y la clavícula, el tercio interno, se desplaza del esternón. Y en el otro caso, vamos a ver que clínicamente la clavícula está un poco protruida o salida hacia afuera.
En todo caso, es importante decir que esta articulación externoclavicular puede provocar de una u otra manera que se salga. Todos yo quiero que en este momento se descubran un poco y se toquen las dos articulaciones acá abajo aquí en la parte en esta parte del esternón y la clavícula para tratar de palparse, porque si uno de ustedes tiene una de esas partes más levantada, es muy probable que hayan tenido durante su vida algún tipo de trauma importante que haya provocado una luxación leve más que sea cromioclavicular. ¿Y por qué decía que podría ser una lesión importante esto? Porque esta tipo, aquí ven claramente cómo se ve, pero esto también puede irse hacia adentro. Ya vemos aquí la cabeza, el hombro, y normalmente se va hacia afuera, pero a veces puede haber luxaciones que van hacia adentro y esto lograr presionar el, el, los grandes vasos, como por ejemplo puede ser la yugular, los tronco braquiotorácico, arteria subclavia, vena subclavia, plexo braquial y todas esas cosas, tráquea, esófago, puede provocar compresión a ese nivel y provocar graves complicaciones. Entonces, por eso que tener presente que esta luxación, que normalmente y felizmente se va hacia adelante, puede también irse hacia atrás y causar una gran compresión a nivel de la región torácica alta mediastínica y provocar algún tipo de trastorno a ese nivel o hasta inclusive, si es que hace una compresión importante, hasta edema en esclavina y a veces puede ser hasta muerte también en algunos casos. Raro, pero sí se puede dar. Entonces, por lo general, ya le digo, se va a notar claramente una protrusión, una asimetría a ese nivel y por lo general lo que se hace es tratar de estabilizar esa articulación con dos pequeñas clavijas o alambrecitos tipo Kirchner, que no son otra cosa que unos alambres muy finos del grosor de un cordel para que todos más o menos lo entiendan. Y eso de ahí se lo pasa directamente y se logra estabilizar la clavícula al esternón, de esa manera logrando de que quede estabilizado durante un tiempito hasta que se retiren las clavijas a ese nivel. Entonces, compresión anterior, fijación con clavijas, totalmente ahí. Como les decía, la luxación externo-clavicular posterior, miren acá, que se va hacia atrás. El esternón normalmente está acá y debería irse hacia adelante, pero en este caso se va hacia atrás. Este es sobre todo por un choque directo sobre el omóplato acá y hace que esto se levante hacia atrás. O también un choque directo anterior y golpea de adelante hacia atrás, por ejemplo, en un accidente de tránsito, y esto de aquí se va hacia la parte posterior, provocando compresión de las estructuras nobles, como por ejemplo vasos sanguíneos, arteria subclavia, vena subclavia, ramas del plexo braquial y todo eso de ahí como choque anterior. Y hay formas de reducir esa luxación para tratar de volverla a poner en su sitio para que no haga compresión y provoque más daño de lo que pueda provocar en un momento determinado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda de lo que he hablado yo de las dos articulaciones? No, doctor, todo está claro. Doctor, gracias. Perfecto. A ver, grupo voluntario, quiero hablar de fracturas del tercio proximal de húmero. Vamos, quiero que ustedes hablen. ¿Alguien ha preparado? A la una, a las dos. Fracturas de húmero tercio proximal. Nadie lo ha preparado, no los escucho. Me estoy quedando sordo. Nadie. Nosotros tenemos el tema de las fracturas escapulotorácicas, doctor. La luxación escapulotorácica. La luxación, perdón, sí, luxación escapulotorácica. Bueno, ya, vamos, dele, doctora. Ya, póngalo. Ya, un momento. Compártalo. Sí, un momento, ya comparto la pantalla.
Ya, ahí sí se observa, ¿verdad? Ok, le escucho, doctora. Adelante. Bien, buenas noches, doctor y compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la luxación escapulotorácica. Continúa, por favor. Bien, la luxación escapulotorácica también se conoce como una disociación escapulotorácica. Es una lesión poco frecuente, pero que puede llegar a ser potencialmente grave y generalmente se da tras un traumatismo de alta energía. A este se va a caracterizar por lo que es la interrupción de la articulación entre la escápula y el tórax, que está frecuentemente acompañada o que puede estar acompañada de lesiones neurovasculares graves, fracturas de la escápula, de la clavícula, dado que pueden pasar desapercibidas en situaciones agudas, especialmente en pacientes con múltiples traumatismos. Y esta va a ser fundamental que busquemos de manera cuidadosa en casos de que se acompañe de otras fracturas que tal vez no nos demos cuenta de que ha pasado. Continúa, por favor. Bien. En cuanto a la anatomía de esta luxación, la articulación escapulotorácica es clave en lo que es la función del hombro. Esta involucra tres huesos, lo que son la clavícula, la escápula y también el húmero proximal, así como cuatro articulaciones, que son la glenohumeral, la acromioclavicular, esternoclavicular y la propia escapulotorácica. A diferencia de las otras articulaciones del hombro, esta no presenta estructuras típicas como el cartílago articular, sinovial, cápsula o ligamentos. Y su estabilidad depende de tres elementos principales, que son el ligamento esternoclavicular anterior, el ligamento costoclavicular y el músculo subclavio. También aquí los que se encargan de la irrigación son la arteria subclavia, que suministra sangre a esta región, convirtiéndola en arteria axilar a medida que se dirige hacia el brazo, y la inervación va a provenir de lo que es el plexo braquial, con raíces nerviosas de C5 a T1 que controlan lo que es la sensibilidad y el movimiento del hombro. Bien, continúa, por favor. Ya. En cuanto a los mecanismos de la lesión, básicamente están dados por lo que son una fuerza contundente directa, un fuerte impacto directo que va a separar lo que es la escápula del tórax. Este tipo de fuerzas es común en accidentes automovilísticos a alta velocidad, donde el impacto va a ser suficiente para alterar la posición normal de la escápula en relación con la pared torácica. También puede haber un desplazamiento lateral por tracción y este mecanismo ocurre cuando la extremidad se encuentra bloqueada en una posición fija. Por ejemplo, cuando un motociclista mantiene el agarre en lo que es el manilar durante el choque, entonces la fuerza se transfiere a lo largo del brazo hasta la escápula, provocando la separación de la articulación escapulotorácica. También aquí podemos ver que puede haber una secuencia en la lesión, porque esta lesión puede tener afectado solo lo que es lesiones musculoesqueléticas y vasculares iniciales, donde puede incluir una avulsión total o parcial del músculo, como el deltoides o el pectoral mayor, pero también puede llegar a haber una disrupción de la región anterior del hombro. Puede implicar lo que es una fractura de la clavícula o la dislocación de las articulaciones acromioclavicular o esternoclavicular. Y también puede haber ya lo que es una lesión del plexo braquial, que cuando ocurre esto, pues ya son más graves y pueden generar secuelas importantes e irreversibles. Continúa. En cuanto a la clasificación, existe una clasificación modificada de Selle, que es la clasificación de Damshem, y aquí se la clasifica en 4 tipos. El 1A, que es una lesión musculoesquelética únicamente, luego la 2A y 2B, que son lesiones musculoesqueléticas, pero que ya tienen una alteración vascular o una lesión incompleta del plexo braquial. También la 3, que es una lesión donde ya hay una disrupción vascular y también una lesión incompleta del plexo braquial, y la 4, donde ya hay una lesión completa de lo que es este plexo. Continúa, por favor. El siguiente compañero. Buenas noches, yo voy a continuar con lo que es la evaluación inicial. Esto, junto con el tratamiento de los pacientes con sospecha de disociación escapulotorácica, sigue el protocolo de soporte vital avanzando en trauma. Así es decir, si la situación del paciente lo permite, se debe realizar un examen físico completo de lo que es la extremidad superior lesionada y además de un examen neurológico completo.
Los pacientes generalmente muestran una inflamación asimétrica masiva en el hombro que está lesionado. Esto se debe a combinaciones variables, tanto de lo que es el edema, hematoma y desgarros del músculo periescapular. Asimismo, se ha informado que la lesión vascular ocurre en el 64 a 100% de los pacientes y generalmente es secundaria a trombosis o compresión extrínseca de las arterias tanto subclavia o axilar. En cuanto a lo que es el examen físico, este puede revelar una ausencia de pulso, palidez y frialdad en lo que es la extremidad afectada. Sin embargo, la hemorragia potencialmente mortal y la isquemia que amenaza con la extremidad, estas son poco frecuentes y los resultados generales relacionados con lo que es la lesión vascular son favorables. Siguiente diapositivo. En cuanto a lo que es la evaluación por imágenes, la disociación escapulotorácica puede estar asociada con lesiones más distantes que amenazan la vida y que tienen el potencial de desviar la atención del médico de la articulación escapulotorácica. Se justifica la conciencia y la búsqueda cuidadosa de la dislocación escapulotorácica, especialmente en presencia de una fractura de clavícula, que esta puede provocar disrupciones de las articulaciones tanto acromioclavicular como la esternoclavicular. Asimismo, las lesiones del plexo braquial, como mencionaba mi compañera, son ocurrir con una gravedad cuando el traumatismo es grave y la extensión de la lesión neurológica determina el pronóstico funcional después de una dislocación escapulotorácica y se puede determinar con diferentes combinaciones de lo que es, como se mencionó, el examen físico, imágenes como una mielografía por tomografía y resonancia magnética, asimismo estudios electrodiagnósticos y exploración quirúrgica. Siguiente diapositiva. En cuanto a lo que es el tratamiento, debido a la complejidad de estas lesiones consistentes, que no hay un algoritmo de tratamiento universalmente acordado para esta rara afección, la cirugía de emergencia o la intervención endovascular se realiza típicamente para la hemorragia arterial activa o la isquemia que amenaza la extremidad. La reducción y la estabilización de las fracturas ipsilaterales de la extremidad superior, así como las disrupciones en las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular, pueden estar indicadas, aunque existe como tal poca evidencia para guiar el momento de las intervenciones musculoesqueléticas. En cuanto a lo que es la intervención ortopédica urgente, esta puede ser necesaria cuando hay un déficit neurológico progresivo o la necesidad de estabilización después de una reparación vascular. Se pueden realizar amputaciones por encima del codo sin o con la artrodesis glenumeral y en algunos pacientes con lesiones completas de plexo braquial preganglionar, esto debido a la presencia de un miembro superior anestésico, inestable y no funcional. Gracias. Ok, ¿alguien más otro tema que tenga preparado? El grupo que no ha visto acromio en glenumeral, que lo presente, por favor, cualquiera de ellos. Buenas noches con todos. Vamos a exponer lo que es la parte de fractura de húmero proximal. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la epidemiología que vamos a encontrar aquí, que las fracturas proximal de húmero están con mayor incidencia en lo que son personas mayores de edad, aproximadamente mayores de 60 años, está asociado al riesgo de caídas, deterioro de la autonomía, disminución de la calidad ósea. Se la considera como la tercera fractura osteoporótica más frecuente detrás de lo que son las fracturas de fémur proximal y de muñeca. La relación que vamos a tener, que va a ser más frecuente en mujeres en relación a hombres, y va a haber una incidencia mucho mayor en personas mayores de 80 años. Siguiente diapositiva, por favor. Pero para tener en cuenta esto, dale clic. Vamos a tener en cuenta que la anatomía de lo que es el húmero. En este caso vamos a mencionar lo que es la parte proximal. Tenemos que recordar que el húmero es un hueso simétrico que ocupa lo que es la región del brazo. Va a tener por su parte proximal relación con la articulación del omóplato genumeral. Por su parte distal va a tener relación con el radio y el cúbito, formando lo que es la articulación del codo. Y en sus partes anatómicas vamos a encontrar que la cabeza del húmero tiene un tercio esférico
tenemos un cuello anatómico, tenemos una tuberosidad mayor y menor, que son importantes a estas, ya que nos van a permitir la articulación de músculos y tendones. Tenemos lo que es un cuello quirúrgico, importante aquí, por lo que en el cuello quirúrgico es donde se produce la mayor parte de fracturas en esta zona. Tenemos el canal de bíceps y también tenemos lo que es el cuerpo iliacus. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. En cuanto a su musculatura, vamos a tener que los músculos eh, que, se- que surgen de lo que es el tubérculo mayor, vamos a tener supraespinoso, el infraespinoso y redondo menor. En cuanto a lo que es la cresta del tubérculo, vamos a encontrar la inserción del músculo pectoral mayor. En el tubérculo menor, lo que es el músculo subescapular. En la cresta del tubérculo menor, vamos a tener lo que es el redondo mayor y el dorsal ancho. Y estos músculos son importantes por lo que también van a formar lo que es el manguito rotador. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Aquí podemos observar lo que sería una vista en lo que es una radiografía de cómo podríamos nosotros catalogar o poder observar las diferentes partes de lo que te había mencionado, tanto lo que es la cabeza del húmero, el cuello anatómico, la tuberosidad mayor y menor, el cuello quirúrgico y el canal del bíceps. Siguiente. En cuanto a lo que es su irrigación, vamos a tener que va a estar dada por lo que son las arterias circunflejas, tanto superior y anterior, anterior y posterior, y son originarias de lo que es la rama axilar. En cuanto a su inervación, siguiente, vamos a ver que va a estar dada por lo que es el nervio circunflejo. Como mnemotecnia tenemos que recordar que tanto la parte de irrigación y nervioso va a estar dada por el nervio circunflejo. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Qué pasó, Ola? Sí, continuando con la exposición, disculpe, es que el internet está inestable. Bueno, entonces vamos a analizar acerca de los mecanismos de producción de este tipo de fracturas. Tenemos que la mayor parte realmente de los casos se van a producir sobre todo en los pacientes que son mayores de 60 años, en donde el principal mecanismo de producción es la caída desde su propia altura con la interposición del miembro en extensión. Y esto genera que haya lesiones por impacto contra la glena o el acromión, o también puede darse tracción del manguito rotador. Y otro pico también de incidencia está relacionado sobre todo en los adultos jóvenes, que engloban casi el 50% de los pacientes varones y se relaciona más que nada con traumatismos de alta energía, ya por ejemplo sean los accidentes de tráfico o los traumatismos deportivos o las caídas de altura. Entonces, como está en la diapositiva, existen los mecanismos de acción de forma directa e indirecta. Los indirectos tienen un mayor porcentaje y dentro de los directos, sobre todo, como podemos ver en las imágenes, es un golpe sobre el lado lateral del hombro. Y en cambio, dentro de los directos, la caída apoyada con el miembro en abducción y la rotación externa. Y también la abulsión o tracción de los músculos, ya sea el supraespinoso o el subescapular. La siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al diagnóstico, es importante considerar primero las manifestaciones clínicas, o sea, la parte clínica. Realmente, o sea, esta más que nada se presenta este tipo de fracturas con una impotencia funcional incapacitante del hombro que se encuentra afecto, que, o sea, genera que el paciente se mantenga en una posición antiálgica de aducción, rotación interna y el codo en flexión. Y a la exploración se observaban los clásicos signos de tumefacción y también en un plazo aproximado de 24 a 48 horas, equimosis, que normalmente justo se menciona que esta, o sea, avanza en cuanto a la gravedad hacia el antebrazo y entonces puede recibir el nombre del hematoma de Enequín. Y a la palpación también esa es la imagen que está del hematoma de Enequín. Y en cuanto a la palpación se pueden encontrar crepitaciones y también el dolor. Ya, la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las pruebas complementarias, pues la radiografía simple realmente es la prueba fundamental para hacer el diagnóstico y
una evaluación inicial, en este caso, de este tipo de lesiones. Las proyecciones principales, está la proyección escapular anteroposterior verdadera, también está la proyección lateral de la escápula en Y y la proyección lateral axial de la articulación glenohumeral. Y en caso de la tomografía, sobre todo, más que nada nos puede ayudar para establecer los niveles de conminución, la relación entre los fragmentos y si existen posibles luxaciones glenohumerales que, por ejemplo, pueden, o sea, pasar desapercibidas en cambio en las radiografías. Y también se menciona que, por ejemplo, las tomografías son de gran ayuda cuando son casos de polifragmentarios, o sea, de fracturas, para poder tener una planificación ya preoperatoria. Y la resonancia magnética, sobre todo, nos puede informar sobre la afectación o no, si hay del manguito rotador, o en casos en también las que se sospeche una fractura patológica, o como método de diagnóstico de retrasos de consolidación. Ya, la siguiente diapositiva. Y bueno, luego tenemos la clasificación, que realmente la que más, o sea, hay algunos tipos de clasificación, pero la que es más difundida y la más utilizada es la de NIR, que es la que sobre todo se basa en 4 fragmentos anatómicos que fueron descritos por Codman, que ahí tenemos la cabeza humeral, el troquíter, el troquín y la porción metafisiaria proximal. Ya, entonces de esta manera es como que se va a clasificar describiendo la fractura, ya sea por el número de fragmentos, es decir, si hubo una fractura, cuántos fragmentos, o sea, se existen, si ahí existe algún tipo de desplazamiento, ya sea lineal, mayor de 1 centímetro, o sea un desplazamiento angular, más de 45 grados centígrados. Y así también como si es que esta fractura puede acompañarse de algún tipo de luxación. Entonces, vamos a ver que dentro de esta clasificación son 6. Ya, en el número 1 tenemos que sobre todo es un tipo de fractura de mínimo desplazamiento. Puede ser que, o sea, exista algún tipo de desplazamiento, pero sea, como lo menciono, o sea, mínimo, menor de 1 centímetro o con una angulación menor de 45 grados. Y se menciona justamente que suelen ser estables este tipo de fracturas. En cambio, en el tipo número 2, sobre todo ahí en la imagen podemos ver que se caracteriza porque hay una fractura, pero del cuello anatómico. Y esas más que nada se las consideran también como fracturas intraarticulares y en ocasiones más que nada están asociadas con poder desarrollar necrosis avascular. Y bueno, la siguiente diapositiva, porfis. Ya, tenemos el tipo 3, que es más bien la fractura del cuello quirúrgico. O sea, el anterior era el cuello anatómico, este es el cuello quirúrgico, asimismo con desplazamiento mayor de 1 centímetro y una angulación mayor de 45 grados o que se encuentre fragmentada. Y esta es una de las que se considera como las fracturas más frecuentes. Y dentro, por ejemplo, ya bueno, como les había mencionado, es del cuello quirúrgico. La de tipo 4, en cambio, esta sí es una fractura más bien del troquíter. Y ahí muchas veces, a veces suele ser en conminuta, o sea, polifragmentaria, y suele tener normalmente un buen pronóstico, dado más que se da sobre todo en los pacientes jóvenes, que o sea, le favorece porque se consolidan de forma correcta. Y también está asociado con lesiones del manguito rotador, ya sea por los desgarros de los músculos supraespinosos o su escapular en su intervalo rotatorio. Y dentro de este grupo, el número 4, como podemos observar ahí en las imágenes, puede ser que se presente, o sea, esta fractura del troquíter puede ser acompañada con un desplazamiento que va a terminar dando 2 fragmentos. O puede ser la B, que es con desplazamiento y fractura del cuello quirúrgico, o la tipo en cambio C, que es con desplazamiento y fractura del cuello quirúrgico, pero también acompañada del troquín. O sea, van a haber 4 segmentos. Ya, la siguiente diapositiva. Ya, tenemos el tipo número 5, que es la fractura en cambio del troquín. Esta sobre todo está más que nada asociada a luxaciones de hombro posterior, cuando por ejemplo hay rotaciones de la cabeza del húmero por algún tipo de tracción del músculo supraespinoso. Y en esta también se puede clasificar en 3 tipos, en cada una de las imágenes se está describiendo, entonces puede acompañarse con un desplazamiento y fractura del cuello quirúrgico, pero sin que haya un desplazamiento como de tal del cuello quirúrgico, o sea, si hay desplazamiento del troquín.
Puede ser la B, que en cambio es con desplazamiento y fractura del cuello quirúrgico, con desplazamiento, o con desplazamiento y fractura desplazada del cuello quirúrgico y también del troquíter. Entonces van a ver ahí cuatro segmentos, o sea, cuatro segmentos de esta fractura se va a dividir. Y por último tenemos en cambio las fracturas, las de tipo en cambio 6, que estas son aquellas fracturas que van a estar asociadas a luxaciones. Ya, y eso es lo que nosotros conocemos como luxofracturas, que pueden ser anteriores y posteriores. Entonces ahí está la fractura luxación con un desplazamiento anterior o la fractura luxación con un desplazamiento posterior y las fracturas de algún tipo de superficie articular. Ya, continúa, por favor. Adelante, los escucho. ¿Ya terminaron ahí, doctores? Hola. ¿Alguien me puede decir algo? Creo que faltó compañero más, doctor. Se le cayó el internet. O sea, le ha debido la luz, doctor. Bueno, alguien del mismo grupo que siga hablando, pues no, porque todos tienen que saberse el tema, les dije desde el primer momento. No creo que a todos tres se les haya ido la luz. Vamos, adelante para concluir. Recuerden que la nota es grupal, así que los otros dos personas pueden tranquilamente dar toda la charla solo si fuera posible. Adelante, los espero y los escucho. Ya, es que no el internet también está inestable. Bueno, el tratamiento pues va a depender, como hemos visto, o sea, según las clasificaciones que se han estado analizando. Entonces, se puede considerar ya sea un tratamiento quirúrgico o también un tratamiento conservador. Y como justamente se sacó del libro, entonces se consideran que cuando son tratamientos conservadores, más que nada cuando no existen desplazamientos o que estos desplazamientos, o sea, que existen desplazamientos, pero que sean menores de 5 milímetros en el caso de una fractura de troquíter. También cuando sean fracturas del cuello quirúrgico con desplazamiento, y la otra que es cuando sea un paciente con baja demanda funcional. Por ejemplo, como les habíamos mencionado, ya son pacientes que están, o sea, con mayor pico son los pacientes de edad avanzada. Y el tratamiento quirúrgico se puede realizar algunos, por ejemplo, una reducción cerrada y osteosíntesis percutánea. También se puede utilizar un clavo intramedular bloqueado, artroplastías y también la reducción abierta y fijación interna. ¿Ya, ya estás con el internet? Sí, ya me llegó el internet. Bueno, a mí me toca hablar acerca del tratamiento. Tenemos tres tipos de Escucho, doctor. tratamiento: tratamiento conservador, el quirúrgico y el de elección terapéutica. En cuanto al tratamiento conservador, este es uno de los más utilizados, pero particularmente se inicia en fracturas que tengan un desplazamiento menor a 5 milímetros en cuanto al troquite. Entonces, se va a iniciar con una inmovilización mediante cabestrillo o también vendaje Belpoc con o sin almohadilla axilar, y se inicia precozmente la rehabilitación con movimientos pendiculares progresivos desde los 7 a 10 días del traumatismo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, este más está orientado para tener una rehabilitación más rápida, se podría decir, en la articulación. Vamos a tener aquí lo que es la reducción cerrada o osteosíntesis percutánea, que aquí va a iniciar en las fracturas estables del cuello quirúrgico en dos fragmentos con mínima
con minución. En cuanto, aquí se va a realizar mediante dos agujas, una de una punta roscada de 2,5 milímetros en el extremo interior. Y de abajo arriba se va a poder añadir una o dos agujas en el troquinte. También tenemos la reducción abierta y la fijación interna, que esto se realiza mediante bandas en tensión, suturas o tornillos y va a estar indicada en fracturas desplazadas del troquíter mayor a 5 milímetros. También vamos a encontrar lo que es el clavo intramedular bloqueado, que está prácticamente indicado en fracturas en dos fragmentos del cuello quirúrgico, fracturas de 3 fragmentos con afectación del troquíter y también fracturas patológicas. En cuanto a la artroplasia, esta es de elección en pacientes con fracturas del cuello anatómico que pueden ser por causas de necrosis, generalmente avascular, o en fracturas que sean de 3 o 4 fragmentos con un hueso osteoporótico. Y ya, entonces también tenemos lo que es la elección terapéutica. En este aquí, el tratamiento de las fracturas del húmero proximal debe de individualizarse, es decir, que se debe basar en una serie de factores que, como lo es el tipo de fractura, la calidad ósea, la integridad del calcar medial, la comunicación tubero, tuberositaria y el riesgo de que exista de necrosis avascular. También vamos a tener por otro tipo, el tipo de rehabilitación, que aquí se va a realizar una inmovilización prolongada que va a conducir la rigidez articular. Cualquier tratamiento de esto puede asociarse con una rehabilitación invasiva en 3 fases, que puede ser con un inicio precoz de la movilización, que va a ser durante las primeras 6 semanas. La segunda fase va a ser una rehabilitación activa con resistencia progresiva y la fase final, que va a ser el fortalecimiento y la amplitud y la movilidad de la articulación. Y bueno, en cuanto a las complicaciones, tenemos la consolidación viciosa, que esta es una complicación más frecuente, en especial en consolidaciones en varos o también la malposición del troquíter. En cuanto a la necrosis avascular, esta es más frecuente en fracturas de 3 a 4 fragmentos y en cirugías con grandes exposiciones en las partes blandas. También se dice que se da con frecuencia en los pacientes adultos mayores. En cuanto a la rigidez articular, esta de aquí es una fractura en la cual va a tener que estar con una inmovilización prolongada y la consolidación viciosa va a ser más frecuente también aquí. Tenemos la pseudoartrosis, que esta sobre todo se da en las fracturas que son desplazadas del cuello quirúrgico y en las tuberosidades. También se puede dar infecciones o osteosíntesis inadecuada. Y por último tenemos las lesiones nerviosas, que estas suelen darse por lo general en el traumatismo inicial y es menos frecuente que la lesión avascular. Y también va a tener afectaciones en la arteria axilar y sobre todo en los pacientes adultos mayores. Hay que tener en cuenta que las lesiones nerviosas son las más frecuentes y por ende va a afectar al nervio axilar. Y que no solo va a estar indicada en la exposición quirúrgica y suele ser de 2 a 3 meses con el paciente puede estar sin mejoría alguna. Eso es todo por mi parte. Eh, ¿Alguien tiene tercio medio de húmero? ¿Me escucharon, doctores?
Buenas noches, doctor. Sí, ya ahorita comenzamos a compartir. Disculpe. Ok. Buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, nosotros vamos a empezar a hablar sobre las fracturas de la diáfisis del húmero. Pues bueno, estas básicamente son las fracturas que se definen como aquellas que ocurren proximal a la región supracondilia y distal a lo que es el cuello quirúrgico del húmero. Representan aproximadamente el 3% de todas las fracturas de la economía ósea y el 20% de las propias del húmero. A continuación, vamos a poder conocer más o menos su anatomía. Siguiente, por favor. Bueno, recordemos que el húmero como tal es el segundo hueso más grande del esqueleto y que a su vez la diáfisis humeral se va a limitar. En el límite superior va a haber una línea horizontal virtual que va a pasar por el borde inferior del tendón del pectoral mayor. En su límite, ese es el límite superior. En lo que es el límite inferior va a haber una línea que pasa a 2 traveses de dedo por encima del epicóndilo lateral. En su sección más transversal de esta diáfisis va a estar circular en el tercio proximal y va a adquirir distalmente la forma de un triángulo de base posterior con un diámetro anteroposterior estrecho, lo que le confiere esto a su vez una gran resistencia a las fuerzas de lo que es la torsión y la inclinación. Con respecto a su cara anterior, en esta se va a insertar el músculo deltoides en la porción intermedia, exactamente en la tuberosidad deltoidea, y también el braquial en su porción más distal. Ahora, con respecto a su cara posterior, ya esta presenta aquí una ligera convexidad transversal que se va a ensanchar más en lo que es el sentido distal. Aquí es muy importante porque va a haber el surco del nervio radial que la va a recorrer en todo lo que va a ser su sentido proximal a distal y también de medial a lateral, y que va a separar las inserciones del vasto externo, es decir, proximal y lateral, y las del vasto interno que serían las distal y medial. Dentro de este surco es importante porque el nervio va a discurrir en compañía de la arteria braquial profunda. Y en su cara anteromedial, bueno, aquí se va a dar inserción al tercio medio al músculo coracobraquial y en su tercio más distal al músculo braquial. Aquí podemos ver en las imágenes cómo podemos ver al nervio cubital, al nervio axilar y al nervio radial, pero es muy importante también saber su irrigación. Y como lo dije, bueno, esta va a estar principalmente por una arteria nutricia que va a nacer de lo que es la arteria braquial y va a penetrar en el hueso por su cara medial a la altura del tercio medio, así como por ramas perforantes procedentes de los músculos. Vamos a tener también aquí al nervio cubital, como está señalado, más o menos. Aquí, bueno, este está en contacto estrecho porque ya lo vimos que pasa a través del tabique intermuscular medial. Este está situado en la unión de los tercios medios e inferior del hueso, y estos van a constituir un punto de fijación y por lo tanto también va a ser un punto de vulnerabilidad porque por aquí va a estar el nervio. Y también vamos a ver al nervio radial, que aquí lo hemos señalado con el que se ve de naranja. Bueno, este está en contacto, pero mucho más, por así decirlo, en toda su extensión, en toda su longitud, y este va a adoptar una trayectoria como en espiral, desde su entrada en el surco radial, posterior a la tuberosidad deltoidea y hasta que atraviesa lo que es el tabique intermuscular lateral, a una distancia más o menos de 110 milímetros del vértice del epicóndilo lateral. Bueno, continuamos. Siguiente, por favor, con los mecanismos de producción. Bueno, en los mecanismos de producción vamos a tener que estos van a ser mecanismos directos o indirectos. Indirectos, hablamos de que cuando el miembro superior apoya la mano y gira en torno al eje de la diáfisis, y aquí se produce lo que es una fractura espiroidea o en espiral, como podemos ver más o menos en lo que es la imagen. Ahora también tenemos por mecanismos directos, como ya sería una contusión, heridas por armas de fuego,
aplastamientos. También se habla de los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque aquí se han incrementado estas fracturas que ya son por un mecanismo directo a causa de una alta energía. Y bueno, las mayorías de estas fracturas van a ser de configuración atípica y localización variable, acompañada de muchas veces lesión de partes blandas. A continuación, mi compañera. Continuando con el cuadro clínico de las fracturas de diáfisis del húmero, como toda fractura diaficiaria es posible encontrar casi todos los síntomas y signos como dolor, impotencia funcional, movilidad normal, deformación del contorno del brazo, alteración de los ejes y el paciente va a una posición antálgica, es decir, el paciente concurre sosteniéndose el brazo con la otra mano ya que el miembro le va a resultar inestable. Se menciona también que en las fracturas de diáfisis del húmero la deformidad del brazo es a menudo evidente y más aún si se compara con la otra extremidad. Siguiente. Algunos papers mencionaban la clasificación que es de la AO, que se distingue entre fracturas simples, que van a ser las de tipo A, las en cuña, que son tipo B, y las complejas en tipo C. En las fracturas simples, que van a ser las tipo A, encontramos subtipos como la espiral, la oblicua y la transversal. En las en cuña, encontramos las espiral en cuña de flexión y cuña fragmentada. Y las fracturas complejas tendremos en espiral, la segmentaria y la irregular. Siguiente. Eh, Tendremos la localización de la fractura, que esta puede ser proximal, media y distal. La más frecuente es en el tercio medio de la diáfisis, hasta en el 60% de los casos. La asociación entre fracturas del tercio medio y trazo transversal es la forma más frecuente en lo que es en el adulto y suele ser secundaria a traumatismo de baja energía. Tendremos que las fracturas del tercio proximal son en general espiroideas y consolidan casi siempre con un tratamiento ortopédico. Una fractura que tiene mayor superficie de contacto, como van a ser las fracturas de oblicuo largo, las hace susceptibles de que sea solo con un tratamiento ortopédico, porque el trazo oblicuo largo o espiroideo da un mayor poder de contacto entre los extremos del hueso y puede consolidarse más fácilmente, que a diferencia de un trazo inestable como es un trazo transverso. En las fracturas del tercio distal, estas van a ser más frecuentes las lesiones de lo que es el nervio radial. Siguiente. Ahora, también mencionaba los grados, que puede ser no desplazada y la desplazada. Con frecuencia, el desplazamiento de los fragmentos es evidente y está determinado ya sea por la fuerza del impacto mismo o por la acción de libres. El nivel de la fractura en relación a los puntos de inserción muscular es determinante en el desplazamiento de los fragmentos. Pues el desplazamiento de los fragmentos será distinto según la localización del trazo fracturado. Como tendremos en el primer caso, si la fractura se encuentra por encima de la inserción mayor, el músculo que predominará será el supraespinoso, llevando el fragmento proximal en aducción. En otro caso, tenemos que si el trazo se encuentra entre la inserción del pectoral mayor y el deltoides, aquí predominará el pectoral mayor y el desplazamiento será en moderada aducción y anteposición. Y en el tercer caso, tenemos que cuando el trazo se encuentra por debajo de la inserción del deltoides, dominante, produciendo así un desplazamiento en Recording stopped. adducción. Siguiente. El diagnóstico en las fracturas de diáfisis del húmero, pues este va a ser netamente clínico
pues hay una evidencia de lesión, dolor y deformidad, la piel se inspecciona para detectar ya sea posibles heridas punzantes o laceraciones. Siempre es importante que examinar lo que es el nervio radial, es decir, la actitud de la mano, la flexión dorsal de la muñeca y los trastornos sensitivos en el dorso de la mano. Pues se solicita al paciente que realice una flexión activa de la mano y extensión compleja de los dedos y el pulgar a nivel de metacarpo falángico e interfalángico. Pues aquí la lesión del nervio puede ocasionar lo que es la mano péndula. Es, este, es la lesión del nervio radial ocasionada por el borde del extremo fracturado. Tendremos que, si es lesión por arma de fuego, causa lesión vascular, más que todo en la arteria humeral profunda, por lo que debemos darnos cuenta si hay pulso o no, y si el dedo está morado o no, o si hay un buen llenado capilar o no. Siguiente. También para el diagnóstico se Recording in realizan progress. radiografías. Las radiografías simples de brazo en proyección, ya sea antero, posterior y lateral, son de mucha utilidad para conocer el tipo de fractura. En algunas ocasiones, a juicio de lo que es el médico, puede que solicite proyecciones oblicuas. Y es importante incluir tanto el codo como el hombro para descartar luxaciones asociadas o fracturas en las articulaciones. También se realizan lo que es la tomografía computarizada y la angiografía. En la tomografía computarizada ha demostrado su utilidad en fracturas complejas y asociadas a otras lesiones, como en los pacientes politraumatizados, y la angiografía se solicitará en caso de sospecha de lesiones vasculares. Gracias. Bueno, buenas noches, doctor y compañeros. Yo les hablaré ahora sobre el tratamiento. El tratamiento para las fracturas de la diáfisis humeral pueden ser de dos tipos, el tratamiento no quirúrgico y el tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos de un tratamiento no quirúrgico, o sea, ¿cuánto pensamos que No se debemos tratar al escucha. paciente? No se escucha. Sí, Sí, compañero. Adelante, si se escucha. Ah, sí se escucha, sí se escucha. Se va a asustar, bueno. Bueno, cuando hablamos de un tratamiento no quirúrgico, debemos tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Por ejemplo, que la fractura, primero que sea una fractura cerrada, es decir, que no sea una fractura abierta. Y como otro punto a considerar es que la fractura no esté desplazada. ¿Por qué? Porque si la fractura o es abierta o está desplazada, ese paciente es propenso a complicaciones. Sabemos que el brazo es rica en estructuras neurovasculares, por ejemplo, en la zona medial del brazo pasa la arteria braquial y bueno, básicamente en toda la extensión de lo que es el brazo están pasando todos los nervios del plexo braquial. Así que si se llega a ver, si llega a haber desplazamiento del húmero o la fractura está expuesta, está abierta, pues van a haber más probabilidades de complicaciones en el paciente y por eso en ese tipo de casos se requiere un tratamiento quirúrgico. Pero si la fractura es cerrada o no está desplazada, pues se puede hacer un tratamiento no quirúrgico con yeso en suspensión, férulas de coaptación o cabestrillos. Ahora, en cuanto a los métodos quirúrgicos, ya es todo lo demás. Por ejemplo, si hay complicaciones neurovasculares, si la fractura es abierta, si la fractura está desplazada, si por ejemplo hay fracturas patológicas, porque imagínense en una paciente de 60, 70 años quien está teniendo fracturas patológicas por osteoporosis, no nos conviene hacerle un tratamiento no quirúrgico porque es muy probable que recurra en las fracturas en unos meses o años. Así que también las fracturas patológicas son indicativos para un tratamiento quirúrgico. Y bueno, también se considera la cirugía si es que además de fractura del húmero, hay fractura en el antebrazo. Porque bueno, el codo queda flotando, ¿no? Es lo que se conoce como el codo flotante. Y eso también es indicativo para cirugía. Dentro de los métodos quirúrgicos que se pueden realizar en estos pacientes tenemos, bueno, la reducción abierta de la fijación interna, la reducción cerrada de la fijación interna, se pueden poner varillas intramedulares para fijar bien el hueso.
Y en el caso de que además de la fractura de húmero hayan dislocaciones, o bueno, luxaciones glenumerales o luxaciones a nivel del codo, se pueden también realizar artroplastías, que es la reparación quirúrgica de la articulación. En la siguiente diapositiva, pues bueno, en la siguiente diapositiva están las indicaciones, que fue lo que ya hablamos. En la siguiente diapositiva vemos una imagen que representa el yeso con brazo colgado, bueno, para los pacientes con tratamiento no quirúrgico. En la siguiente vemos el cabestrillo para los brazos y en la siguiente una férula de coaptación. Además del tratamiento no quirúrgico, bueno, recordemos que el paciente también siente dolor, ¿no? Así que no solamente inmovilizarle el brazo, sino que quitarle el dolor. Así que los analgésicos también están dentro de lo que se debe darle al paciente en este tipo de casos. Y obviamente, no solamente en tratamiento no quirúrgico, si se va a cirugía, igualmente hay que darle analgésicos para calmarle el dolor. En la siguiente diapositiva vemos una representación del método de fijación interna con placas y tornillos. Bueno, básicamente, como ya lo vimos en la clase de terminología, fijación interna es cuando se tiene que abrir, hacerse paso a través de los tejidos, los tejidos superficiales del paciente para fijar el hueso de manera directa. Y bueno, una fijación externa es haciéndolo desde afuera, sin la necesidad de abrir los tejidos. Y una reducción abierta, pues es, imagínense que el hueso está desplazado o que el hueso está angulado. Si yo quiero volver a poner ese hueso en su posición original, puedo hacerlo desde afuera, o sea, sin la necesidad de abrirlo al paciente, haciendo una reducción externa, o se puede abrir los tejidos del paciente y hacerle una reducción interna. En la siguiente diapositiva vemos en la representación de una fijación interna con implantes intramedulares, que es otro de los métodos quirúrgicos, y en la siguiente un ejemplo de fijación externa. En la siguiente, no sé si. Ya, y en la siguiente diapositiva vemos una imagen de cómo sería una artroplastía, que eso es cuando hay problemas en las articulaciones, al mismo tiempo que la fractura humeral. Ahora, en la siguiente diapositiva hablaremos sobre las complicaciones. Como ya les mencioné, las complicaciones se basan en las lesiones a estructuras vasculares y estructuras nerviosas. Podemos lesionar, por ejemplo, el nervio axilar. Ya sabemos que el nervio axilar inerva principalmente al músculo deltoides y bueno, inerva en cuanto a la sensibilidad a la piel de la misma zona en la que se encuentra el deltoides. Entonces, si hay una lesión al nivel del nervio axilar, pues si no se puede contraer el deltoides, lo que va a suceder es que el hombro no se va a levantar, entonces el hombro va a estar pegado al cuerpo. Si hay, por ejemplo, una lesión del nervio radial, ya sabemos que el nervio radial principalmente extiende lo que es la muñeca, extiende los dedos, extiende la mano básicamente. Entonces, si el nervio radial se ve afectado, ¿qué va a suceder? En la siguiente diapositiva, no sé si puedas ubicar. Se va a ver que, pues bueno, la mano va a estar caída, ¿no? La mano pendulada, como se la conoce. Si tenemos una lesión del nervio ulnar, sabemos que el nervio ulnar, una de sus funciones es flexionar los dedos, flexionar un poco la muñeca, así a grandes rasgos, no me voy a poner a describir cada una de la inervación de los músculos, pero a grandes rasgos lo que hace es flexionar dedos y flexionar un poco muñeca. Entonces, si yo lesiono el nervio ulnar, lo que va a hacer el paciente es todo lo contrario, va a hacer esto, y la mano va a quedar en forma de garra. De hecho, esa es la mano en garra cuando se lesiona el nervio ulnar, que se ve en la siguiente diapositiva, no sé si pueden ponerlo en la mano en garra. Otra complicación puede ser si se lesiona el nervio mediano. El nervio mediano, pues ya saben que inerva una parte de los músculos de la mano, o sea, una parte medial y una parte proximal en los músculos de la mano. Depende de qué se lesione, pues va a haber diferentes presentaciones, pero como la lesión es acá arriba, es una lesión del mediano a nivel alto. Entonces, al lesionarla en cuanto, o sea, a nivel del húmero, ¿no? Es una lesión alta, pues la mano va a quedar en forma esta forma, es como la mano que ponen los predicadores, ¿no? Por eso se le llama la mano del predicador. Y eso es indicativo de que hay una lesión en el nervio mediano.
Bueno, también pueden haber lesiones a nivel de la arteria braquial, que es lo que se ve en la siguiente diapositiva. Y el problema con tener una lesión en el braquial, pues primero que el paciente puede entrar en una hemorragia severa. El paciente puede ir a un estado de shock si es que no se lo trata a tiempo. El paciente, ya de manera crónica, si es que no se repara esa lesión a tiempo, lo que ocurre es que, bueno, si se daña la arteria braquial, no va a llegar oxígeno a los músculos de la mano, ¿verdad? A los músculos del antebrazo, a los músculos de la mano. Y si ese antebrazo y esa mano quedan sin oxígeno por un tiempo bastante prolongado, lo que va a ocurrir es que se va a atrofiar los músculos del antebrazo y los músculos de la mano. Entonces, al atrofiarse, lo que como se encogen, ¿no? Y es como que hicieran una acción de contracción. Entonces las manos como que se contraen un poco. Pero no es una contractura porque el músculo se contrae, es una contractura porque el músculo se ha isquemiado y se ha atrofiado. Así que esta contractura es la que conocemos como la contractura isquémica de Bowman, que es una complicación isquémica a largo plazo. De hecho, se la ven en la siguiente diapositiva, no sé si pueden avanzar. Ahí vemos una contractura isquémica de Bowman. Habrá tenido una lesión a nivel de la arteria braquial. Y bueno, esa es una complicación isquémica a largo plazo. Y por último, la pseudoartrosis que se ve en la siguiente diapositiva, que es básicamente cuando no se terminan de unir completamente ambas porciones del húmero fracturado. Entonces, bueno, si quedó un poco angulado el hueso, pues se va a compactar de una manera que no debería de compactarse, o tal vez no se va a terminar de unir como debería de unirse. De hecho, está mal llamada una pseudoartrosis porque no es que se forme una articulación. Parecería que fuese una articulación extra porque el hueso no queda bien unido, ¿no? Pero bueno, esa es otra complicación de que el hueso no se una como debería. Y bueno, eso fue todo por mi parte y por parte del grupo. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer un repaso de la anatomía del húmero, sobre todo el húmero proximal. El húmero, del latín húmeros, es el hueso más largo de la extremidad superior en el ser humano, ¿no? Y forma parte de todo el esqueleto superior y está ubicado en la región que todos conocemos como el brazo, ¿no? Se articula en la parte superior o proximal, como vemos aquí, con la cavidad glenoidea del omóplato, en la parte inferior por dos huesos, por medio de su cóndilo y su tróclea, junto con la cúpula radial y con el olecrano, formando en este caso la articulación del codo, y en el caso de arriba la articulación glenumeral. Tiene para su estudio el cuello quirúrgico, el cuello anatómico y el tubérculo mayor o menor del húmero llamado troquín y llamado troquíter. Anatómicamente vemos una vista anterior, una vista posterior, tres caras, interna, externa y posterior, tres bordes, anterior, interno y externo, y su tercio proximal, medio y distal. Vemos las relaciones que tienen con diferentes estructuras, por ejemplo, las ramas de la arteria circunfleja humeral anterior, la de circunfleja humeral posterior, la rama de la arteria torácica lateral, de la toracoacromial, que son ramas importantes que dan vascularización en la arteria subescapular, que va hacia adelante para ver cómo están. El mecanismo de producción es directo, o sea, una fractura de este tipo sucede evidentemente por trauma directo, en el cual pues hay un golpe directo sobre el brazo, que puede haber un desplazamiento no del muñón, y aparte el indirecto sobre cuando hay una caída sobre una zona alejada, por ejemplo, se cae y pone la mano o la muñeca sobre esa zona y la fuerza muscular o la fuerza hace que se vaya hacia la parte más proximal, ¿no? Clasificación según Kocher en 1896, según su localización. DN clasificó también su fractura según el mecanismo, pero la más utilizada que tenemos es la de tipo NIR. En la clasificación NIR
y se basa básicamente en el desplazamiento y la estabilidad, el número de fragmentos, problemas de clasificación de fracturas humerales proximales, gran diferencia interobservador, importancia de la personalidad de fractura y de características del paciente. NIR 1, no desplazamiento o menor a 1 centímetro con angulación menor a 45-85%. Esto es importante saber que es NIR 1. En la NIR 2 hay un desplazamiento del cuello anatómico que se impacta y a veces hay desplazamiento tuberositaria que es muy rara, necrosis avascular, similares al el comportamiento de la cabeza femoral. En la NIR 3 hay una lesión o una fractura distalmente en las tuberosidades con un desplazamiento mayor a 1 centímetro, angulación mayor a 45 grados, manguito intacto, incluye la epifisiolisis. Fractura angulada, cuello quirúrgico, impactada, ángulo del vértice anterior, fractura separada del cuello quirúrgico y fractura conminuta del cuello quirúrgico. Y tenemos la NIR 4, que es una de las más graves, en la cual básicamente hay fractura del toquín, troquíter, lesión del manguito de los rotadores. Puede haber 2, 3 o hasta 4 fragmentos en la NIR 4A, NIR 4B o NIR 4C. Y la tipo 5, NIR 5, es la cual es una fractura del troquín con desplazamiento menor de centímetros, son raras, hay 2 fragmentos, pero se asocia a una luxación posterior de la glenohumeral y puede haber también 3 o 4 fragmentos diferentes, ¿no? En la NIR 6 hay fracturas luxaciones, o sea, normalmente hay fractura y también hay desplazamiento de la articulación de su sitio. Aquí podemos ver también la típica lesión de Hill-Sachs, que es una impactación o una muesca que existe en la cabeza humeral, producto del impacto que existe al haber una rotación. La clasificación AO no la vamos a repetir porque la ENIR es la que más vamos a utilizar. Y este tipo de fracturas suponen el 4 o 5% de las fracturas del adulto. Están relacionadas muchas veces con osteoporosis, sobre todo en mujeres mayores de 60 años, en el 75% de los casos. En la clínica existe un hematoma importantísimo que se conoce como hematoma de Heineken, en el cual pues vamos a ver que se presenta básicamente a las 48 horas posteriores a esta fractura, ubicada en la cara interna del brazo y en la cara lateral del tórax. Va a haber en una fractura de este tipo, de tercio proximal de húmero, como cuadro clínico dolor, edema, o sea, aumento de volumen, hipersensibilidad al hombro, equimosis, como ya dije, de Heineken, evaluación neurovascular o fracturas luxaciones. Veamos ahí, a veces esta fractura que está como impactada, dolor en el hombro aumentado y debajo del reborde acromal, y las que no están enclavadas o las que no están impactadas, donde existe una actitud mucho, sobre todo la impotencia funcional, y el hematoma de Heineken, que ya dije, se presenta a 48 horas, inclusive a base de la ilíaca. Así es. Entonces hablamos de clínicamente, el mecanismo de la lesión puede ser directo o indirecto, dolor a nivel de la extremidad superior del brazo, deformidad visible en las fracturas en aducción, equimosis. Hay que tener presente la parte vascular, sobre todo investigar los pulsos, la parte nerviosa, ver cómo está el plexo braquial o el circunflejo radial o el radial, lesiones cutáneas, son raras en las fracturas expuestas, y también musculares deltoides, lesión del deltoide del bíceps o por interposición del mismo. Vemos ahí una fractura, una radiografía con una fractura. A la izquierda un esquema, no una fractura de 3, 4, un NIR más o menos 3. Y la de la derecha una fractura con NIR 4, 5, donde vamos a ver con una luxación posterior de la cabeza humeral. El troquíter, el troquín, para tener presente las dos tuberosidades a nivel del tercio proximal del húmero que se articula con la cavidad glenoidea del omóplato. A veces es necesaria una tomografía para discernir bien qué tanto es y hacer un pronóstico de ver qué tipo de procedimiento quirúrgico se debería realizar. La orden de exámenes que hacemos básicamente es, dependiendo de la radiografía, sigue siendo el gol estándar para diagnosticar este tipo de fracturas y exámenes complementarios para verificar el caso de cirugía, exámenes hemáticos básicas, valoración cardiológica, respiratoria, ecodoppler, arteriografía, electromiografía en caso de lesión vasculonerviosa, especialmente de las luxofracturas. Soporte colgante, acostar al paciente 45 grados inicialmente, analgésico antiinflamatorio y hielo local. Las complicaciones que pueden haber son lesiones del nervio circunflejo, lesiones nerviosas,
lesiones del paquete vasculonerviosa, lesiones del manguito de los rotadores, lesiones del tendón del bíceps, adherencia de fibrosis periarticulares, fracturas, luxaciones difíciles de tratar. Vemos ahí un esquema donde se ve claramente las relaciones que existen entre la parte proximal del húmero con la parte vascular y o nerviosa. El tratamiento también se ve consolidación, que se realiza vascularización, evitar adherencia, fibrosis, acortamientos de tejidos periarticulares que limitan la movilidad. El objetivo es conseguir alta funcionalidad y movilidad precoz, tracción continua y falta de la congruencia articular. Normas generales de tratamiento, edad del paciente, calidad ósea, patologías asociadas y tipo de fractura. Tenemos un algoritmo básicamente para verificar si un paciente es quirúrgico o no es quirúrgico, o se puede hacer una hemiartroplastía, que es cambio. Y uno de los principales tratamientos de manera ortopédica que vemos es la fractura con desplazamientos mínimos, grupo 1 decía que hay un IRU 1, hay que se le puede hacer tranquilamente lo que nosotros conocemos como yeso colgante. El yeso colgante no es otra cosa que la colocación de un yeso, que en el codo debe estar totalmente mucho peso, bastante yeso, para que ale y por gravedad los fragmentos y la fractura se alineen perfectamente. Este es el inmovilizador de hombro que hablábamos hace un rato, el de la izquierda, que es un cabestrillo más un inmovilizador del tórax. A la derecha otro tipo de inmovilización que no usamos mucho, más usamos el de la izquierda. Ejercicios de rehabilitación posteriormente a que se haga este tratamiento y la reducción de las luxaciones o sobre todo de fracturas muy desplazadas para tratar de afrontarlas encima de. Miren este tipo de fractura donde se observa una total luxación de la cabeza humeral y se hace un tratamiento de rehabilitación, primero una reducción para después de eso colocarla nuevamente en su sitio. Yeso en posición neutra para las fracturas no impactadas realmente no se usan mucho. Yeso colgante es el que más utilizamos para tratar de hacer peso y que se pueda estabilizar sin problemas. Recuerde que las fracturas del cuello quirúrgico y del cuello anatómico son de alto riesgo de necrosis avascular, significa que se daña la circulación y la cabeza comienza a dañarse con el pasar del tiempo y ya no sirve esa cabeza y va a necesitar probablemente una artroplastía del hombro. En cambio, las fracturas de troquín o troquíter, necesarias para tipar el fragmento si es que hubiere, pues tenemos que, por lo general, tratar de estabilizarla primero con clavitos de Kinner y luego se coloca algún tipo de tratamiento quirúrgico osteosíntesis. El tratamiento de las fracturas tipo 3, donde vemos un desplazamiento no tan grande y tratamiento quirúrgico puede ser precoz, a veces ponemos una placa tipo files o agujas de Winner o tornillos. Miren esta fractura de 4 fragmentos, donde se ve claramente que se le hace una maniobra de reducción y se la fija con una clavija. Vemos una fractura también a ese nivel, fractura, en una escáner de una tomografía para ver cómo está ubicada y los problemas que hay en la cirugía, sobre todo cuando es un paciente osteoporótico, no pueden consolidar o agarrar bien los tornillos. Hay una combinación grave que puede imposibilitar la reducción anatómica, necrosis avascular de la cabeza humeral, dificultades técnicas, implantes imperfectos, fracaso de cirugía con técnicas estándar tipo A o AC. Esta es una reducción en una fractura del tercio proximal de húmero fijada con clavitos de Kirchner. Clavijas percutáneas para tratar de estabilizar esa fractura. Clavijas percutáneas para tratar de estabilizar esta fractura también al mismo tiempo. Clavijas percutáneas para estabilizar fracturas. Ya cuando es un desplazamiento mayor, se coloca una placa aproximadamente en el tercio proximal, una placa en T o en Y, una placa principalmente placa filos, a veces la llamamos, que abarca la cabeza humeral, eh, abarca la cabeza humeral y en la refri. Y este es un estudio de una hemiartroplastía o de una artroplastía de, del húmero en relación en el tercio proximal.
Gracias, Ataí. Vamos a ver otra. Entonces, si hablamos de fracturas del tercio medio de húmero, hablamos que corresponden al 3% del total de las fracturas. La mayoría son producidas por trauma de alta energía, trauma directo. La mayoría de fracturas de húmero son manejadas ortopédicamente con buenos resultados. De estas, el 95% son cerradas. Mecanismo directo, que es el más frecuente. Mecanismo indirecto, cuando se cae de mano, pero la fuerza asciende y fractura la diáfisis del húmero, ¿no? Contractura muscular violenta. El cuadro clínico de una fractura de diáfisis de húmero es dolor intenso en el foco de fractura, edema, deformidad, movilidad normal, acortamiento muchas veces, crépito, posición antiálgica, que es la que vemos en este chico en el esquema ahí de pantalón de roja, donde es la típica actitud que se llama de Desolve. La actitud de Desolve no es otra cosa que el paciente se agarra con el brazo sano, con la mano sana, el antebrazo y brazo afecto para tratar de no moverlo para que no le duela. Es una medida antidolor. Al examen físico, recordemos que estas fracturas debemos siempre, la de la diáfisis del húmero, estar presentes el estado neurovascular, importantísimo. La complicación más frecuente de las fracturas de diáfisis de húmero es la neuroapraxia del nervio radial. En la mitad del húmero pasa por un canal llamado canal de torsión, pasa o discurre el nervio radial, que da la movilidad importante a la dorsiflexión de la mano y muñeca. Y este tipo de, cuando hay una fractura, y puede ser una fractura con bordes filosos, puede romper o lesionar fácilmente la fractura de. Así que tenemos que tener presente que en estas lesiones de tejidos blandos puede haber examinar el estado neurovascular y evaluar las articulaciones. Ok, miren acá la deformidad característica y la acción muscular cuando hay una fractura a nivel tercio proximal de húmero, fractura por inserción proximal o distal del pectoral mayor o menor, y las fracturas distales a las inserciones del musculares, que realmente hay un desplazamiento más que todo proximal y distal hacia un lado. Entonces, más que todo, los desplazamientos de una fractura dependen de la acción muscular, sobre todo en el primer cuadro entre el pectoral y el deltoides, en el segundo cuadro entre el pectoral y el subescapular, y el tercero por debajo del deltoides. Vemos ahí la clasificación de las fracturas del tercio medio de húmero en proximales, medias, tercio medio y tercio distal. Pueden ser transversas, oblicuas, espirales y segmentarias el trazo de fractura. Pueden estar asociadas en raros casos a lesiones asociadas a tejidos blandos o una condición intrínseca del hueso que pueda causar algún tipo de, sobre todo si un hueso es normal o hueso patológico. Normal es un hueso que tiene características importantes, normales, y que es más o menos duro. El patológico es un hueso que puede tener una lesión añadida, que puede ser quiste, una tumoración, y eso lo hace más débil y puede fracturarse con gran facilidad. Clasificación de las fracturas del tercio medio, diáfisis de húmero, oblicua, oblicua de un lado, oblicua del otro lado, transversa. La tipo B básicamente son con un tercer fractura de tercio medio de húmero con un tercer fragmento, y la tipo C también llamadas conminutas o segmentarias. Vemos ahí una fractura del tercio medio de la diáfisis del húmero. La primerita es una del tercio medio, pero con una alteración importante de un trazo oblicuo largo, que da como resultado un pico de flauta que puede lesionar fácilmente el nervio radial. La fractura es tratamiento de la diáfisis humeral, tiene que ver básicamente de manera conservadora o quirúrgica. Conservadora, no es necesaria reducción anatómica. Podemos permitirnos 20 grados de angulación anterior, 30 grados de varus y 1 pulgada de acortamiento. No lesión del nervio radial, mayor incidencia de pseudoartrosis. La mayoría no necesita hospitalización. El costo es menor. Ya Beller afirmó en algún momento que las fracturas de diáfisis humeral son todas las fracturas de huesos largos las más benignas y las más fácilmente tratadas en forma conservadora. El método cerrado, yeso colgante, férula en U, yeso toracobraquial, espica de yeso.
tracción esquelética, férulas funcionales tipo Sarmiento, férula de aducción del hombro y fijadores externos. Tratamiento ortopédico, yeso colgante, que ya lo hablamos hace un rato, también sirve en estos casos, sobre todo si no tienen un desplazamiento importante y no tienen mucho contacto óseo. El yeso colgante reduce la fractura por la tracción de su peso, el ajuste y la longitud de sus son esenciales. Durante la noche se debe realizar una tracción suave en la cama. Este es un tipo de férula en U, donde se coloca asimismo para tratar de inmovilizar esa fractura. Inmovilización con yeso toracobraquial, que lo usamos cada vez menos, que ya no se usa. Y el tratamiento quirúrgico queda explicado básicamente cuando hay fracturas irreductibles, fracturas expuestas, fracturas que tienen una lesión vascular, fracturas con lesiones asociadas, fracturas patológicas. Tratamiento quirúrgico, politraumatizado también, fracturas de rasgo transverso, fractura bilateral del húmero, fractura segmentaria, fracturas con lesión neurológica, pacientes con Parkinson. El tratamiento quirúrgico por lo general hacemos una fractura, perdón, una estabilización con un clavo endomedular, ya sea anterógrado o retrógrado, como vemos aquí. Retrógrado es que va de abajo hacia arriba y anterógrado que va de arriba hacia abajo. Entonces los clavos intramedulares pueden servir como una buena opción para mejorar la estabilidad de la fractura como lo vemos en la foto. Este es un clavo UHN, que es un clavo mucho mejor, centromedular, introducido por el troquíter, y el otro introducido por la parte distal, por la fosa craneana, de tipo retrógrado con tornillos transversales. La colocación del paciente para el procedimiento quirúrgico es así en quirófano, con esta posición que nosotros llamamos postura en silla de playa, y aparte de eso, con ayuda de este aparato que se llama intensificador de imágenes, o también llamado fluoroscopio, donde se hace totalmente todas y cada uno de los movimientos y se pone la radiografía en todo momento en vivo para tratar de verificar que vamos entrando en el sitio correcto de la fractura. Esa es una incisión quirúrgica a nivel del hombro, en la parte proximal del húmero, donde se llega directamente a la cabeza y luego se introduce el clavo intramedular, como lo vemos ahí, a la derecha del último cuadro, ya se ha hecho el enclavado intramedular total y hay que verlo con ayuda del rayos X para ver si quedó bien. Entonces, la primera es una foto donde se ve una fractura del tercio medio con un proximal de húmero y a la derecha se ve claramente como un clavo intramedular va perfectamente bien y estabilizó totalmente la fractura. Veamos esta otra fractura de tipo retrógrado, donde ingresó por la parte de abajo, subió, se hace bloqueos y se le da estabilidad después, indicándole que ese es el clavo bloqueado tipo 6 del que se coloca a ese nivel. Ya dijimos el tratamiento ortopédico, básicamente en pacientes que tienen una fractura no tan desplazada o desplazada muy mínimamente, en el cual con un yeso colgante logramos estabilizar por acción del trauma, de la actividad del yeso y el peso, hace como un plomo que hace como que lo baje y lo deje en su sitio. La férula en U ya lo habíamos hablado. Y también tenemos que decirlo que también se colocan placas con tornillos, también conocido como una osteosíntesis con placas y tornillos, donde vamos a notar, lo usamos en aquellas fracturas que el poder de sustentación o lo que es lo mismo, el contacto es mínimo. Eso se da en las fracturas transversas totalmente inestables, en las cuales el tratamiento es quirúrgico, pero tenemos que darle tratamiento hasta que le hagamos el procedimiento quirúrgico. Vemos aquí una incisión quirúrgica donde vemos una placa con tornillos para hacer una osteosíntesis y aparentemente se ve todo muy bien. Entonces, osteosíntesis con placa de tornillos, riesgo de pseudoartrosis, en el cual pues la placa se dobla de un momento a otro para ver cómo está su evolución. Y cuando son fracturas expuestas o abiertas, pues utilizamos los tutores externos, también conocidos como osteotaxis, sobre todo cuando hay pérdida de sustancia ósea también, o cuando hay una pseudoartrosis infectada de la misma. Ok. Bien, doctores. Nos vamos a quedar ahí, en ese tratamiento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Un momento. Atención a la lista, doctores. Grupo 8, Ávila. Presente, doctor. Buenas noches. Buen año. Buenas noches. Avilés. Perdón. Cando. Cango. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas, Castillo. Chillogalli. A ver, no hablen todos, por favor. Doctores, estoy tomando lista, no hablen. Solo la persona que nombro. Castillo. Chillogalli. Presente, doctor Chillogalli. Ok, Clavijo. Freire. Arce. Gaibor. Presente, doctor. Hola. García Murillo. Presente, doctor. Buenas noches. Guamán Paguay. Presente. Guerrero Valencia. Hurtado Monar. Marín Montoya. Mejía Morales. Buenas noches. Buenas. Moreno Duque. Buenas noches, presente. Buenas. Remache. Buenas noches, doctor presente. Buenas. Rodríguez Alcíbar, Gema. Buenas noches, doctor, presente. Buenas. Rodríguez Vera. Buenas noches, doctor presente. Buenas. Rosero. Otra vez. Rosero Solarte. Sánchez Ripalda. Presente, doctor. Buenas noches. Bueno, dije Rodríguez Vera. Presente, buenas noches. Rodríguez Vera, ya dije presente. Ya. Sánchez Valverde. Presente, doctor, buenas noches. Buenas. Sánchez Vega. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas. Perdón, Sánchez Ripalda. Ahí lo vino. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas Sánchez noches. Valverde. Presente, doctor, buenas noches. Ya. Sánchez Vega, sí me dijo, ¿no? Santa Cruz Presente. Coronel. Santa Cruz Presente, Coronel. doctor. Presente, doctor. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Semanate Buenas Ortega. noches, doctor. Presente. Buenas. Usca. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas. Valverde Jarrín. Vinuesa Ruiz. Presente, doctor, buenas noches. Presente, doctor Valverde. Valverde. Yagual Ceballos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Zapata Lara. Buenas noches, doctor. Presente. Ok, doctores. Grupo 8 ya está registrado. Doctor, disculpe, Freire, presente. Freire Nuria Arce, ya. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Guerrero, presente. Guerrero, recién llegas Guerrero. ¿Quién más? Cando, doctor, presente. ¿Quién? Cando. Cando. Doctor ¿Alguien del más? grupo 4, Martínez Nayib. No he tomado el grupo 4. ¿Cando o Cango? Cando, doctor. Con Ok. D. ¿Alguien más del 8? Yo, doctor, no sé si es que me escuchó Valverde. Sí, ya te anoté, Valverde Jarrín. Sí, gracias. ¿Alguien más del 8? Listo. Registrados. Claro. Ok, los del grupo 8 pueden salir si quieren, ¿ah? Gracias, doctores, Ok, por su doctor. atención. Vamos con grupo 7. Alay. Buenas noches, doctor, presente. Buenas, buenas. Alonso, por favor, escuchen bien, ¿ah? No lo voy a repetir. Buenas noches, Alonso. doctor presente. Buenas. Alonso. Amaguaya. Recording stopped. Amaguaya. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas. Arévalo. Presente, buenas noches.
Buenas, Baque. Baño. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas, Brito. Caiza. Doctor. Buenas noches. Buenas, Coronel. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas, Faula. Franco Cercado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. González Cantos. Presente. Guevara Torres. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas, Jara Arana. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas, Jara Matías. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas, Jaramillo González. Presente, doctor. Buenas noches. Lore España. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas, Lore Reynoso. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas, Macías Rivera. Presente, doctor. Buenas noches. Márquez Maza, buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas, Mendoza Zumba. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas, Mirabal Rodríguez. Presente, doctor. Buenas noches. Pisa Uvilla. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas, Puya Gómez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas, Quinchihuangua Rechua. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas, Quispe Guaña. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas, Ramírez Alca. Presente, buenas noches. Buenas, Romero Marca. Presente, doctor. Buenas noches. Sánchez Gómez. Presente, doctor. Buenas noches. Suárez Manovanda. Presente, doctor. Buenas noches. Valdivieso Vinces. Buenas noches, doctor. Presente. Ok, listo. Registrados, por favor. López, disculpe. Doctor, buenas López. noches. Paula presente. No tenía buena el internet. ¿Quién? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? Paula. Faula. ¿Alguien más? Nadie más, ya. Ok, doctores, pueden salir el grupo 7, ¿ah? Gracias por su atención. Gracias, doctor. Vamos al grupo 4. Andrade Santillán. Buenas noches, doctor. Presente. Andrade Velarde, buenas. Buenas. Presente. Arévalo Pacheco. Bravo Isa. Presente, doctor. Buenas, Camacho Vélez. Buenas noches. Presente. Buenas, Cárdenas Suárez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas, Cuello Murillo. Doctor. Buenas, Cuello Peralta. Presente, doctor. Buenas noches. Guasput Castillo. Encalada Capa. Presente, doctor. Buenas noches. Espinosa Espinosa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas, Figueroa Palma. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas, Freire Goyes. Buenas, Jiménez Ani. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas, León Herrera. López Avilés. Buenas noches, doctor. Presente. López Sarmiento. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas, Marcillo Bravo. Martínez Paredes. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas, Martínez Tomalá. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas, Bendiciones, doctor. Mejía Pérez. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas, Méndez Chica. Presente, doctor. Buenas noches. Merchán Mendoza. Buenas noches, doctor. Presente. Pérez Franco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas, Poveda Carvajal. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas, Rodríguez Reyes. Presente, doctor. Buenas noches. Rodríguez Monroy. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas, Suárez Valdés. Varela Buenas Palma. noches, doctor. Presente. Varela Suárez Palma. Valdés. Varela Palma. Vergara Portés. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas, Yambay Cali. Buenas noches, doctor. Presente. Ok, Doctor Suárez Valdés, no sé si me escuchó. sí. Ok, pueden salir el grupo 4. Vamos con el grupo 3, nomás nos quedamos, ¿ah? Gracias, doctor. Gracias, Que doctor. le Pase vaya bien. bien.